A ver si esta es. A ver, déjame, voy a ir a buscar rápido. Es aquí. Ajá, en los Esta dos fue donde pactos. quedamos. En los dos pactos, correcto. Bueno, entonces vamos a ponerlo. Los dos pactos. Bien, entonces vamos a pedirle guianza al Espíritu Santo y luego iniciamos. Con esto es un tema hermosísimo, es un tema que nos va a llevar a comparar algunas cosas que normalmente no se hacen en una predicación y que tenemos nosotros que utilizarlas acá en este curso de fundamentos. Vamos a dar inicio entonces a pedirle que el Espíritu Santo nos guíe. Padre y Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, Espíritu Santo, te pedimos hoy que nos ilumines, que nos orientes, que nos dirijas, que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder entrar a los ríos de agua viva, Señor, donde tú dejaste escondidas perlas preciosas en cada una de las palabras que escribiste en este libro en el cual nos cuentas la historia del cielo, la historia del reino, la historia de tu creación, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te pedimos hoy que nos tomes en tus manos, Señor, y nos hagas entender cada uno de los mensajes que hoy vamos a leer, Padre. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, y danos el entendimiento correcto, que no haya interpretación del hombre, sino que tú pongas en nosotros lo que tú quisiste decir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, dos pactos significa que entonces tenemos que ver el otro pacto, el pacto que nosotros estábamos estudiando y que hemos estudiado, ha sido el pacto que Jesucristo hizo con nosotros, pero hubo antes de que nosotros recibiéramos un pacto con Jesús, hubo un pacto que ese lo hicieron los patriarcas en el Sinaí y fue el pacto de Jehová Dios con los hebreos en el monte Sinaí, que estamos hablando del desierto, después de haber salido de Egipto de 430 años de esclavitud. Jehová Dios los pasa, ya lo sabemos, atraviesa el mar Rojo, los pone al otro lado del desierto, contrario a la posición geográfica de Egipto, y entonces comienzan a caminar y se encuentran por ahí con un monte, que es el monte Sinaí, y que algunos estudiosos dicen que es el área donde Jesucristo fue crucificado, pero bueno, esto tiene algunas dudas. Pero vamos a decir que esto solamente es una intención de que pudiera ser el monte Sinaí el mismo que es el monte Calvario. Esto es solamente intentos de algunos estudiosos de la historia que dicen que ese que fue el sacrificio o el intento del sacrificio de Abraham a su hijo Isaac, y que ahora en el nuevo pacto fue Jesucristo, y ahí sí fue crucificado, o sea, fue sacrificado el Hijo de Jehová Dios. Pero vamos a dejarlo como una historia y como un intento de tener algunas cosas históricas como escritos nada más, pero no hay ninguno que pueda asegurar que esto fue así. Muy bien, entonces el pacto antiguo, que fue el pacto en el Sinaí, y ahí fue dada la ley a Moisés para que Moisés la trasladara a los oídos de cada uno de los hebreos que estaban abajo esperando que bajara Moisés. Y el pacto nuevo, que fue el pacto que Jehová Dios hizo, ya no con un pueblo,
sino con una iglesia. El nuevo pacto lo hizo Jesucristo, el antiguo pacto lo hizo Jehová Dios, el antiguo pacto fue hecho con Moisés, el nuevo pacto fue Jesucristo y la iglesia. Esto es lo que vamos a estudiar con respecto a estos dos pactos. Comparemos esos dos pactos para poder tener una idea de cómo vamos nosotros a poder interpretar el antiguo pacto, que es la ley, y el nuevo pacto, que es la gracia. Estos dos tienen similitudes, pero tienen más diferencias que similitudes, aunque esto de diferencias lo pongo entre paréntesis, subrayado y con letras rojas, porque realmente uno fue la sombra del otro. El antiguo pacto era la sombra de lo que había de venir, de ese nuevo pacto que Dios estaba planeando, que tenía que hacer desde un ángulo real, comparándolo con el ángulo irreal de Moisés o del antiguo pacto, que sería con los hebreos. El antiguo pacto estaba hecho con un pueblo que estaba saliendo de la esclavitud, un nuevo pacto que estaba hecho con una iglesia que estaba saliendo de la esclavitud. O sea, lo vemos que hay muchas coincidencias, pero también hay muchas diferencias. Y esto es normal porque vuelvo a repetirles, uno es la sombra y el otro es la realidad. Entonces, comparémoslo aquí como está. El antiguo pacto era solo la sombra del nuevo pacto. Esto lo podemos ver en Colosenses 2, Colosenses 2, 17. En Colosenses 2:17 nos dice el Señor en esta forma. Colosenses 2:17 nos dice así, dejen ver, 2:17. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, enteramente, entra, y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esta escritura lo que nos está hablando aquí es de aquello que yo les estaba diciendo, de aquello que se venía diciendo, pero que solamente era como sombra de lo que era la realidad. Entonces, en Colosenses 2:17 nos está diciendo a nosotros todo lo cual era sombra. Ese de todo lo cual significa que antes hubo algunas cosas que se dijeron. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo esto son sombras. Por eso dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que con respecto al nuevo pacto, el antiguo pacto decía, no comas esto, no bebas esto, no, respeta esto, tienes que hacer esto. Y en el nuevo pacto, todo eso desaparece en el momento en que se firma con la sangre de Jesús en la cruz este pacto con la iglesia, que es ahora la nueva nación espiritual. La antigua nación era una nación material, carnal,
Los judíos son un pueblo que nosotros estamos viendo que es una nación, Israel, la, la terrenal, y Jesucristo vino y hace un pacto con un Israel que es el Israel espiritual, que esa es la iglesia. Entonces, ahí podemos comenzar este pacto. También está en Hebreos 8:5 y en Hebreos 10:1. El nuevo pacto es luz y su sombra es el antiguo pacto. Primero se hizo, ya lo sabemos, primero se hizo un, un antiguo pacto que fue la ley de Moisés y luego se hizo el nuevo pacto. Lo repito aquí porque lo puse de esta forma. El nuevo pacto es luz y su sombra es el antiguo pacto. Al poner en primer lugar el nuevo pacto, solamente lo que quiero resaltar es que el nuevo pacto, el reflejo de él es el antiguo pacto como la sombra del nuevo pacto. El antiguo pacto era ley, la letra. Esto lo podemos ver nosotros en Segunda de Corintios 3, 6, que nos dice Segunda de Corintios 3, 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. A lo que se refiere aquí con la letra mata, significa que la letra decía, no daba vida, la letra no daba vida, o sea, estoy hablando del antiguo pacto. El antiguo pacto era letra, tenías que obedecer para poder tener vida. Si tú desobedecías, lo que te tocaba era muerte. La ley así era, sigue siendo igual. La letra, hablando de lo que es la ley está escrita, entonces la letra mata. La letra dice, el que no obedece o el que no hace los mandamientos, perece. Entonces, a eso se refiere con la letra mata. Entonces, vemos nosotros aquí, como dice en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ese ministros competentes significa que nosotros no hicimos nada para obtener el regalo de ministerios. Solo nos hizo y ya. No tuvimos que decir, a ver, yo quiero, no, sencillamente Él vino, nos nombró y nos hizo ministros. No de la letra, dice, sino del espíritu. Aquí es donde ya diferencia muchísimo lo que es la letra y lo que es el espíritu, lo que es la materia y lo que es lo espiritual. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, la letra, significando la ley, decía que el que no obedecía tenía que morir. Bueno, el nuevo pacto, que es el espíritu, solo nos da vida. No nos dice, si no lo haces, pereces. Si no lo haces, si no obedeces, tienes que. No, sencillamente nos da vida y se acabó. No hay de otra. No hay un contrato que pudiéramos haber firmado nosotros. Nosotros no hicimos nada para esto. Solo se nos dio y ya no hubo más. No nos dijo, bueno, van a ustedes a recibir esto con la condición de que, no solamente nos dijo el Espíritu Santo, nos dijo, cree
y serás salvo. Así de fácil, nada más. Eso es todo lo que necesita el nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto espiritual, entonces, porque no está obligando a que nosotros hagamos algo para que tengamos el derecho de. No, el derecho ya se nos dio porque Jesucristo nos nombró como herederos de ese pacto. Eso fue todo lo que hicimos nosotros. Solamente decirle, sí, Señor, acepto lo que tú estás haciendo conmigo y caminar. Y es todo. Él en el camino, en el transcurso de la vereda donde vamos a ir caminando, Él nos va a ir transformando, nos va a ir aconsejando, nos va a ir orientando para que nosotros, cuando lleguemos a la tierra prometida, podamos vivir correctamente o adecuadamente con respecto a lo que es los hijos del rey. El antiguo pacto, la ley de Moisés, dominaba la vida. Aquí vemos en Romanos 3:19, vamos a verlo. En Romanos 3:19 nos dice del antiguo pacto. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que la ley exigía, primero, que tú oyeras la ley y luego que la cumplieras. Ese es el antiguo pacto. Y entonces, en este sentido, lo que nosotros estamos tomando como nuevo pacto no hace eso. El antiguo pacto era la ley de Moisés y dominaba la vida, la controlaba, estaba sometida, la persona que estaba abajo de esa ley, estaba sometida a los mandamientos de esa ley. En este caso, nosotros como nuevo pacto, no es la exigencia la que nos dice a nosotros. El nuevo pacto es la gracia. Vamos a ver Gálatas 3:12. Gálatas 3:12 nos dice así. Nos dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Eso es lo sencillo de la ley. La ley no se enreda mucho. Dice, tienes vida, es porque obedeciste. En el momento en que desobedezcas, tendrás un castigo o la muerte. Esa es la ley. Y la ley no es de fe. Aquí nosotros no tenemos, en el caso del antiguo pacto, nosotros no teníamos que estar creyendo que la ley era o no era, sencillamente sin tener fe, sencillamente tú tenías que obedecer, si no, la ley caía sobre ti. Eso es lo que el nuevo pacto, el antiguo pacto hizo. El nuevo pacto en 13, en el Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos está diciendo, esto que hacían o que hacía la ley con respecto al pueblo hebreo, en mi pacto, Jesucristo dice, en mi pacto, lo que voy a necesitar yo es que ustedes sepan que yo les quité el peso que la ley tenía sobre el pueblo hebreo. Y ahora los nombro a ustedes como el nuevo pueblo, que es el pueblo espiritual, y ahora vamos a caminar. Es todo.
En el antiguo pacto no era esto. En el antiguo pacto se tenía que sufrir para poder controlar cada una de las acciones, palabras, pensamientos. Y esto era muy difícil. Ningún hombre en la tierra pudo conseguir cumplir todos los mandamientos. Y es por eso por lo que Cristo viene después. Cristo viene, como nadie pudo cumplirlo, entonces Él llega y nos saca de debajo de la ley. Y entonces ya la ley no tiene poder para con nosotros. No quiere decir con esto que no obedezcamos, que quede muy claro. No quiere decir con esto que no obedezcamos a Jehová Dios. No. Lo que quiere decir es que ya no estaremos nosotros con un peso de muerte porque desobedecimos, sino tendríamos entonces que llegar a, a la presencia del Señor y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, la regué, no, no pude contenerme y no sé, golpeé a alguien o dije una palabra que no debía ser y entonces llegamos ahí y ante el trono del juez, del eterno poderoso y juez, y él nos dirá, no te preocupes, solo que no lo vuelvas a hacer. Y es todo lo que va a exigir este nuevo pacto. Entonces, en el antiguo pacto, las obras eran la base, es decir, tenías que obedecer haciendo o obedecer diciendo, según cómo fuera la falta. Entonces, en el antiguo pacto, las obras eran la base para poder tener vida. En el nuevo pacto, la fe es la base. Es la fe la base del nuevo pacto. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En el antiguo pacto tenía su cimiento en el jardín del Edén, donde había un árbol que era el árbol del bien y el mal. La ley nos hace conocer a nosotros ahora el bien y el mal. En el jardín del Edén, los que vivieron ahí no tenían conocimiento de lo que era el bien y el mal, sino hasta que ellos cometen el error de aceptar la sugerencia de la víbora que les dijo, pues no van a morir, lo que Dios sabe es que no van a morir, lo único que va a pasar es que ustedes van a conocer el bien y el mal. En ese momento que desobedecen, en ese momento conocen ellos el mal. El bien ya lo conocían, lógicamente, porque ellos estaban viviendo en la presencia de Dios, de Jehová Dios, y conocían cómo hacer el bien, pero no conocían el mal. No, nunca había pasado por su mente que pudiera en un momento dado hacerse el mal. Bueno, pues ahora ya conocen hacer el bien y ahora conocen hacer el mal. Bueno, la ley marca exactamente las cosas que son permitidas y las cosas que no son permitidas. Para eso se hizo la ley, para decir un límite que para hacer lo que vas a hacer es hasta aquí. Y entonces tú tienes que someterte a esa limitante. Esa es la ley. La ley nos limita a nosotros. Y ustedes ven que la ley está en todas partes y siempre pone limitantes. Por ejemplo, vas manejando y en la carretera te dicen máximo 80 kilómetros. Bueno, pues ahí está la ley marcada. Seguimos manejando nuestra vida bajo la ley. Sí, porque estamos viviendo en un mundo material donde el Edén, o sea, la salida de Adán y Eva del Edén,
nos marcó a nosotros que teníamos que poner límites. En el Edén, cuando los hombres vivían en el Edén, no había límites porque Jehová Dios dejaba en libertad de todo lo que podían hacer o querían hacer. Solo que cuando ya salen de la presencia de Dios, entonces el enemigo de nuestras almas puso límites para que nosotros fuéramos esclavos en absoluto. Y entonces ahora conocemos ese límite en el cual nos dice, hasta aquí es bien, pasando esta raya haces mal, porque así está la ley. Y esto nos hace a nosotros esclavos de la ley. En el caso de que nosotros estuviéramos todavía bajo el mandato de obedecer, desobedecer. Vuelvo a repetirles, en la tierra todavía hay esto. La base del nuevo pacto se encuentra en el Edén, pero su cimiento no está en el árbol que ellos cortaron el fruto, sino está en el otro árbol. Les vuelvo a repetir, la base del nuevo pacto se encuentra en el Edén y se encuentra en el árbol de la vida del centro del Edén. Ahí está. Esa es la base del nuevo pacto. El árbol de la vida. Y el árbol de la vida ya lo sabemos que es Jesucristo. ¿Por qué? Pues es el único que puede dar vida. Y estaba representado en ese entonces en el jardín del Edén como un árbol, que era el árbol que iba a dar vida. Bueno, es exactamente lo mismo que sucede estamos hablando de que este relato está escrito en Génesis. Bueno, este mismo relato está escrito también en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. ¿Qué quiero decirles con esto? Bueno, que en el principio Jehová Dios puso un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Bueno, en el último libro que habla de la tierra nueva y de los cielos nuevos, también Jehová Dios puso un árbol que era el que va a dar vida a todas las naciones. Si ustedes pueden ver esto, se enterarán de que Dios sigue usando los mismos símbolos que usó desde el principio de la creación. En el jardín del Edén tenía un árbol de la vida y un árbol del bien y del mal. En el jardín, en la tierra nueva y cielos nuevos y tierra nueva, también tiene un árbol de vida que da sus frutos a su tiempo y todo el que quiere va y lo toma. Esto nos marca a nosotros que Dios sigue teniendo, es tan simple el mensaje de Dios, es tan simple la creación de Dios que no se requieren muchas cosas para entrar a comprender la enorme sabiduría de Dios. Ustedes ven la luz está compuesta de solo 7 colores. Todos los colores, solamente su base son 3 colores. Toda la música está basada en 7 notas. Y vemos esto y decimos, ¡qué simpleza tan hermosa! Bueno, pues ese es Dios metiendo la mano en la creación y lo hace tan simple que vuelvo a repetirles, en Génesis pone un árbol de la vida y en Apocalipsis, cuando ya va a ser la tierra nueva y los cielos nuevos, ahí también pone un árbol de la vida que está en un río, que da flores y da hojas y las hojas son para la sanidad todo es igual.
No ha cambiado Dios. Es su creación de Dios es tan simple que la hizo así para que nosotros pudiéramos entender el mensaje tan enorme y poderoso y eterno. Desde el principio Dios lo había creado así. Bueno, en el antiguo pacto se escribió en piedras. El antiguo pacto, Moisés lo recibe de las manos de Jehová Dios en unas piedras que él hizo, que él marcó las letras en idioma hebreo. Bueno, nos dice en Éxodo 24:12. Éxodo, dejen ver, 24:12 nos dice de esta manera. Éxodo 24:12. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Esto es, las piedras de la ley del pacto. El nuevo pacto, la ley fue escrita en el corazón y no en las piedras. Jehová Dios escribió en el corazón de los hombres su ley. Ya no hay de que se me rompieron las tablas. Ya no hay de que me cambié de casa y no supe dónde dejé la ley. No, Dios no quiso correr ese riesgo porque ya nos conocía a nosotros como éramos. Entonces Él las escribe en nuestro corazón. Segunda de Corintios 3:7 nos sigue diciendo en Segunda de Corintios 3:7 nos sigue diciendo cómo era ese pacto antiguo. Y el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con la gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Estamos hablando del antiguo pacto y de cómo Dios había impregnado de su presencia, de su gloria, la humanidad de Moisés. Se impregnó tanto al estar hablando 40 días y 40 noches con Jehová Dios, que Moisés salió de ahí resplandeciente, como si fuera una, un foco de esos de neón. Y entonces los hebreos le dijeron a Moisés: ¿sabes qué? Tápate la cara porque nos molesta tu reflejo, está iluminada con grandeza, nos molesta. Y entonces Moisés se hizo como un velo para poder seguir viviendo con ellos y que ellos no se molestaran por la luz que estaba reflejando Moisés en el momento en el que hablaba con algunos. Yo ya me imagino a Moisés en su casa, con su esposa y sus hijos. Oye, Moisés, apaga el foco. No, no, el foco, pues ¿cuál? Ya apagué la lámpara. Pues sigue prendido. Pues sí, es que la gloria de Jehová la traigo acá. A eso se refiere este versículo de Segunda de Corintios 3:7. Ese reflejo que Jehová Dios había dejado en Moisés era solamente el, el resplandor de su gloria. Imagínense lo que es la gloria de Dios para que impregne a un ser humano y que siga resplandeciente. Debió ser tremendo, tremendo. En el antiguo pacto había separación entre judíos
y gentiles. Vamos a ver lo que dice en Éxodo 31. Vamos a ver lo que dice Éxodo 31. 31:13. Dice el Señor de esta manera: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Aquí estamos hablando de la separación entre los judíos y los gentiles. Acuérdense que la palabra separación en el lenguaje hebreo, la palabra santidad en el lenguaje hebreo es separado de, para. Es decir, separado de para algo. Separado de algo para algo. Bueno, santidad, eso significa. Vamos a ver Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, 2. Deuteronomio 14, 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso es lo que hizo Jehová Dios. Separó de todas las naciones y hace una distinción entre su pueblo, la vida de su pueblo y la vida que vivían las demás naciones. Diferente, absolutamente diferente. Tan es así que Jehová Dios dijo aquí en Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová. Entonces ya dijimos que la santidad es la separación para o la separación de. Entonces, en el antiguo pacto había la separación entre judíos y gentiles. Acuérdense que estamos hablando aquí de comparar el antiguo pacto con el nuevo pacto. En el nuevo pacto, los dos pueblos se hicieron unos. ¿Cuáles son estos dos pueblos? Bueno, judíos y gentiles, o hebreos y gentiles. Ahora ya, en el nuevo pacto, ya no hay diferencia entre qué es un gentil y qué es un escogido del reino. Ya no hay diferencia. Tanto judíos como gentiles son un solo pueblo. En el antiguo pacto, Dios seleccionó a sus sacerdotes, solo ellos podían conocerle de forma personal. En el antiguo pacto, acuérdense que esto ya lo vimos, entraba el sumo sacerdote una vez al año hasta el lugar santísimo. Nadie podía entrar más que el sumo sacerdote, y solamente una vez en los 365 días del año, solamente una vez. Vemos esto en Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Dejen ver, 17. 18. 17, 18. Dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrás consigo y leerá en todos los días de su vida, para que se aprenda a tomar a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Está diciendo Jehová Dios: mira, yo
estoy escogiendo a un pueblo que estaba separado de los demás pueblos para esto. Tienen una ley que los va a obligar a vivir diferente a como acostumbraban vivir cuando eran esclavos. Por eso les dio la ley Dios, porque sabía que ellos venían de la esclavitud y venían de un pueblo que era el amo de ellos y eran paganos, tenían miles de dioses, dioses para todo, para la comida, para el aire, para las moscas, para el sol, para la luna, para la productividad, para la fertilidad, miles de dioses. Bueno, Jehová Dios los saca y les da la ley y les dice, estas son las leyes para que sepan que son pueblo mío, van a cumplirlas. Y entonces los aconseja que caminen sobre esa ley, sobre esa forma de vida y los hace diferentes a los de, bueno, con ciertas restricciones, pero los hace diferentes a los demás pueblos que los rodeaban. Por eso precisamente, porque en el antiguo pacto se tenía que estar diferenciando. En el nuevo pacto, los dos pueblos son la misma cosa, es decir, un judío y un griego, un romano, eran iguales. Para Dios todos son iguales. En el nuevo pacto, todos podemos conocer a Jehová Dios. Todos podemos conocer a Jehová Dios. Todos podemos entrar a la presencia de Jehová Dios. Todos podemos platicar con Jehová Dios. A todas horas podemos platicar con Jehová. No como en el antiguo pacto donde se tenía que meter solamente un sacerdote hasta el lugar santísimo y una vez al año. Bueno, ese velo se rompió en Cristo Jesús cuando Él resucita de nuevo, cuando Él resucita, perdón, deja la tumba vacía, resucita y entonces en ese momento, en ese preciso momento se rasga el velo de arriba abajo y queda descubierto para poder ver lo que estaba dentro de esa sala, que era el arca del pacto. Y ahora todos podían voltear a verlo, antes no, porque el que tocara el arca o el que estuviera fisgando ahí, buscando a ver qué había, moría. Bueno, pues ahora no, ahora podemos entrar hasta el trono del Rey del universo y sin ningún riesgo. En el antiguo pacto, la circuncisión era la señal para ser del pueblo escogido. Esta era la señal que dictaba quiénes eran los judíos. Ningún pueblo se hacía esto, solo los hebreos. Hasta ahorita los judíos siguen circuncidando a los niños a los 8 días de nacidos, porque ellos siguen sometidos a la ley. Para ellos Jesucristo todavía no ha venido. El Rey del universo que vivió con ellos, para ellos todavía no ha llegado. Y siguen teniendo la ley como la norma de ese pueblo. En el nuevo pacto, la circuncisión ya no es necesaria. Esto es como una liberación, a eso nos lleva esta comparación. En el nuevo pacto nos liberamos de esa ley. En el antiguo pacto, el perdón se obtenía con sacrificios. Tú ofendías a alguien o tú ofendías a Dios y tú tenías que llevar un cordero de un año para ser sacrificado. El sacerdote tú llegabas, el sacerdote salía, recibía tu ofrenda, la ponía en el altar de bronce a la entrada del tabernáculo. Los ayudantes de los sacerdotes le cortaban la yugular, sacaban la sangre
en un traste. Esa sangre la llevaban hasta donde estaba el altar de bronce y ahí era derramada y tú pedías perdón y entonces Jehová Dios te perdonaba. Bueno, eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Cristo se presentó en el altar de bronce para sacrificarse por nosotros y por nuestros pecados. Ya nosotros no tenemos que llevar un cordero porque el Cordero de Dios que vino a este mundo lo descubrió Juan el Bautista antes de que lo bautizara. Cuando él volteó a verlo, era primo de Juan el Bautista, Jesucristo. Volteó a verlo, él no lo conocía porque Jesucristo fue a visitar a Juan el Bautista cuando Juan el Bautista tenía 6 meses. Jesucristo tenía días de haber sido formado en la matriz de María, y María fue a visitar a Elizabeth a su casa y ahí se conocieron Juan el Bautista y Jesucristo en embrión. Así que Juan el Bautista jamás había visto a Jesucristo. Cuando lo ve, él voltea y el Espíritu Santo le dice, ese es el Cordero que viene a quitar el pecado. Entonces él grita. Juan el Bautista le grita a todos los que estaban ahí, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pues ese Cordero, Adriana lo llevó al altar y ahí le cortaron la yugular para que sacara la sangre, para que fluyera la sangre y poder llevar la sangre de ese cordero en un traste que llevaba Adriana en sus manos. Ahí recogió la sangre, la llevó al sacerdote, el sacerdote la vertió en el altar y sale Adriana limpia de todos los pecados que había cometido durante toda su vida, más todos los que faltan ya fueron pagados por ese cordero que Adriana llevó a sacrificar para sus pecados. En el antiguo pacto, entonces, las promesas tenían que ver con la tierra y la carne. Con la tierra y la carne. Vamos a ver Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 1. Nos dice así en Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Es decir, esto se venía diciendo desde siempre que Moisés, que el pueblo de Israel estuvo caminando por esta tierra, que tenía que ser así. Vamos a ver Josué 1:8, que es el siguiente libro, Josué 1:8, y vamos a ver lo que dice con respecto a eso. Aquí habla Josué y nos dice de esta manera, Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es una palabra enlace que no hemos visto todavía con ustedes en Reino 2. Vamos a verla. La palabra entonces dice y haga, eh, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que hagas y guardes, para que hagas y guardes. Bueno,
Si haces y guardes, entonces aquí viene la palabra enlace, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué significa esto? Que es un entonces condicional. Si haces todo lo anterior, entonces tienes la conclusión de que va a salirte todo bien y que va a prosperar tu camino. Pero si no lo haces, Dios no puede comprometerse porque tú no has cumplido con el principio que te toca. Ese entonces es condicional. Vuelvo a leerlo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese entonces es el que nosotros tenemos que tomar para poder vivir ahora. ¿Por qué? Porque también vamos a encontrarnos algunos condicionales que nos va a decir Jesucristo para poder estar bajo la línea de prosperar tu camino y que salga todo bien. Bien, el siguiente, en el nuevo pacto, las personas son espirituales. En el antiguo pacto se estaba enfocando a las promesas que tenían que ver con la tierra y con las acciones de la carne. En el nuevo pacto ya no es la tierra ni las personas, bueno, ni la carne. Ahora es las promesas espirituales. Son diferentes. Acá era material, en el nuevo pacto es espiritual. En el antiguo pacto, solo una tribu tenía el privilegio de tener sacerdotes. Solo la tribu de Leví, acuérdense de eso, la tribu de Leví eran los únicos que podían salir como sacerdotes para servir a Jehová Dios en el tabernáculo. Bueno, en el nuevo pacto todos somos sacerdotes del Altísimo. Así lo dice Primera de Pedro. Nosotros somos una nación santa y un pueblo de sacerdotes. En el antiguo pacto, es decir, en el pueblo de Israel, eran solamente una tribu de Leví, digo una tribu de Israel, que eran los levitas. Esos podían ser sacerdotes. Nosotros ahora lo hacemos sin necesidad de ser de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos pone en ese lugar como sacerdotes del Altísimo. En el antiguo pacto, Dios recordaba los pecados. Éxodo 32:33. Vamos a ver lo que dice Éxodo 32:33. Dice así el pacto antiguo. Dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Es bien claro aquí como lo está expresando. Tú no cumples con lo que yo te estoy diciendo, te estoy pidiendo que cumplas, te borro y ya se acabó. Ya no voy a pelear contigo. No voy a estar diciéndote, no, mira, te conviene, yo sé que, no, sencillamente, mira, no cumples, lo siento, afuera. En el nuevo pacto, Dios no recuerda más nuestros pecados. Dice que Él los echó en el fondo del abismo, los echó en el fondo del mar y ya no se acuerda de nosotros. Y tú llegas a la presencia de Dios en su trono y le dices, Señor, vengo a pedirte perdón porque ayer, ¿te acuerdas que te confesé el pecado aquel?
bueno, pues hoy vengo a confesarte que ese pecado, dice Dios, ¿el pecado de qué? El pecado de ayer. Ah, no, no, yo no me acuerdo, el pecado de ayer ya lo aventé para afuera, ya no, no sé de lo que me estás hablando. ¿Por qué? Porque Él los avienta al fondo del mar. Ya no más, ya no se acuerda, Él los borró de la lista donde había pecados, porque en Jesús todos los pecados quedaron clavados ahí. Por eso Jesucristo fue en un momento dado el hombre más pecador sin tener un solo pecado, porque todos mis pecados los recoge Él y los lleva allá a la cruz para salvarme a mí de las consecuencias del pecado. Eso es hermoso. Es más, es algo que no podemos comprender. ¿Cómo vas a pagar, Señor, si tú no hiciste nada? ¿Cómo vas a pagar por mí, que yo fui el que cometí este pecado? Y ahora sucede con que tú estás clavado en la cruz como pecador y yo estoy acá gozando de la vida. Bueno, pues eso es lo que no podemos comprender, porque Él vino y depositó su vida para darnos a nosotros la vida que no teníamos, la vida que solamente por su pura gracia nosotros tenemos, sin merecerla. Sí, la gracia así es. La gracia no es algo que nosotros pudiéramos tener porque, bueno, pues no soy tan malo como Adriana, no pienso tan malas cosas como... No, no, sencillamente no hay absolutamente nada ahora, en este momento, del que Dios se avergüence de nosotros. No quiere decir con esto que nosotros digamos, bueno, China libre, ahora sí, ya puedo pecar, porque al cabo, no se trata de eso. Se trata de que sigas caminando como Él te enseñó a caminar y como el Espíritu Santo te está aconsejando que camines. Esa es la bendición de el gran sacrificio, sin siquiera nosotros entenderlo. No lo vamos a comprender, así tengamos toda la eternidad. No vamos a comprender por qué Jesucristo vino siendo el Rey del universo a humillarse, a tomar un cuerpo de carne y hueso y limitarse a este cuerpo donde tenía hambre, donde tenía necesidades, donde tenía tantas cosas. No tenía por qué hacerlo. Él lo hizo, mi hermana. Él lo hizo. Y no es que esto no tenemos con qué pagarle. No tenemos con qué pagarle. Por eso es imposible que nosotros entendamos esto. Tampoco quiero decirte que te esfuerces para comprenderlo. No lo vas a comprender porque nuestra mente está ligada al egoísmo terrenal, donde nos enseñaron a nosotros que teníamos que hacer algo para merecer, que si a nosotros nos hacían, tenía aquel que nos hizo, tenía que venir a pedirnos perdón. Y bueno, Jesucristo fue al revés. Nosotros le hicimos a Él y Él viene y nos dice, no te preocupes, mira, yo te voy a... Ay, no, Señor, es que no te entiendo. Pues no me vas a entender, mejor así déjalo, acepta lo que yo te estoy dando, es la libertad para que tú vivas en mi reino. Ay, además me invitas a tu palacio. No, Señor. Eso es lo hermoso de la salvación y de la justificación. Eso lo vamos a ver hasta el final de todos los cursos, en el módulo quinto. Aquí donde estamos es el módulo cuarto. El módulo quinto es donde vamos a ver ya lo que es la justificación, la salvación, la gracia, el perdón y todo eso, que son los puntos medulares del cristianismo como la vida del cristiano en el reino. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, pues por lo pronto se nos terminó el tiempo y les doy gracias por estar presentes y nos vemos el próximo
miércoles, si Dios quiere. Déjenme cortar la grabación. Gracias. Sí, nos